La infancia, dentro de todo, fue una infancia feliz. ¿Por qué? Porque vos disfrutabas con tus hermanos, con todo, era un lugar que mucha nieve. De mi casa ya me acordaba de que caía nieve y que tenían con la pala que sacar de la puerta para ir hasta la vereda. Estoy hablando de Mondovì, provincia de Cuneo, o sea, al norte de Italia, digamos al pie de los Alpes prácticamente, y limitando con Francia. San Severino Marche, provincia de Macerata. Force, provincia de Ascoli Piceno, Le Marche, Italia. Y después corría el agua. En aquella época, después cuando fui, que era grande, no, había todo pavimento. Vos imaginate que teníamos, por ejemplo, la casa nuestra, y ahí a 100 metros pasaba un arroyo, no era un río, era un arroyo. Y bueno, íbamos siempre con mi hermano y mis primos, me acuerdo que íbamos a pescar la mojarrita. El pueblo chiquito, vos fuiste Codroipo, y la iglesia está en la mitad del pueblo. Acá están las casas y eso está. Había 8 bancos, 4 de cada lado, y ahí nos bautizaron. En mi infancia vivíamos en el campo, medio pobre, porque en aquella época eran pobres todo el asunto. A jugar, andábamos a jugar con los chicos. Ajá. En la iglesia hacía el catequismo. Al sábado a la mañana tenemos que dar el catequismo. Sé que jugaba con mis primos porque vivíamos todos juntos en una casa grande, eso sí me acuerdo, pero después lo más no me acuerdo. Era una familia grande, éramos 4 o 5. Y mi mamá vivía en familia con la suegra. Allá en Italia la domenica se iba a misa. Lo único, cuando había la cosecha, a lo mejor había doménica que no se iba, ¿no? Pero si no, siempre se iba a misa. Bueno, nosotros mujer, la madre, cuando se terminaba la escuela, la mandaba para coser. No, sí, la quinta siempre. Yo era quella que era más en la tierra con mi hermano, andar a trabajar al campo, la quinta, hacer toda esta cosa. Y a veces me parece de acordarme de dónde vivíamos. A mí me parece que vivíamos en el segundo piso porque abajo estaban los animales y arriba vivían nosotros, con los abuelos, todos juntos, porque ahí vivían todos juntos. Me acuerdo. De eso me acuerdo, y que había una escalera para bajar, eso me acuerdo. Y que un día mi primo me dio un empujón, me tiró al suelo, de allá arriba. Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, sí que era mucha polenta, sopa, que éramos chicos, la carne era una cosa, pero ¿qué es lo que sucedía? Que ahí, por ejemplo, criaban conejo, pollo. Comía bastante bien, que Mario siempre dice, comida comunitaria no la como más. Había otro tipo de conejos de la India, me acuerdo que eran, que nosotros le decíamos en Piemonte spordini, le decíamos. Mucha polenta y la cortaba así con el hilo, y a la noche nos ponían todo así en hilera, como si fuera una galería, ¿eh? Y nos daban ahí la polenta con unos pedazos de chorizo, algo así, y eran comidas medias ligeronas. Sí, polenta se comía a rolete, que no la hacen como acá. La polenta me acuerdo que eso, pero me acuerdo pero perfectamente. La hacían en la olla y quedaba dura. Después la tumbaban en una tabla, ¿viste? Dura, porque quedaba ya seca. Una tabla, y después la cortaban en coso, así en pan. Si comía mucho los conejos, ya se criaba. Sí, conejo, pollo también, pero
más conejo que pollo. Y la comida lo que se hacía, como le dije antes, la domenica, y que se hacía pasta asciutta con pollo y esas cosas. Y el modo de cocinar de la vieja, que era la maestra cocinando. Los tallarines caseros, amasados a mano. Unos tallarines largos así, cortados a mano. Y no le sacaba detalle de uno a otro. La pasta, porque el italiano es la pasta. Y mi mamá hacía todo casero, hacía todo, siempre ella lo hacía. Para cortarlo, agarraba la perna redonda y él doblaba la mitad para allá. La otra mitad la doblaba para acá, la encimaba, quedaba ancha así. Ponía el cuchillo al medio, tenía 1 metro lo más largo. Tenía una quinta que es tradicional. Fíjate vos que yo, por ejemplo, estuve en Italia y todos tienen su quinta, todos. Vos ves una mansión y van y te llevan a ver la quinta como orgullo. Usaba la canela, la pimienta, la sal, eso. Pero no un poquito, lo exacto. Allora mi mamá preparaba una olla alta así, toda clase di verdura, porotto, garbanzo, todo. E la ponía nella noche adentro al horno. A la mañana, cuando si levanta que la va a buscar, era más a la metà. Había ya consumado. Que contaba siempre mi papá de que estuvo en la guerra, que luchó mucho, que renegó mucho y por eso se vino a la Argentina. Italia estaba en la guerra siempre y todos esos problemas que había habido. Claro, durante la guerra había que entregar todos los víveres para entregar al frente, porque Mussolini decía, hay que llevar al frente, hay que mandar, entonces venían, si vos lo que tenías te lo barrían. No quería hablar de la guerra, no quería. Y tanto mis hermanos le hinchaban que una vez dijo, sí, yo estoy seguro que maté a uno porque hacían como trincheras y se tiraban uno con otro. Entonces mis hermanos querían saber de la guerra. Sí, y entonces ahí le dijo una vez, bueno, para que me dejen de hinchar, sí, una vez vi que lo maté a uno. Mi padre tenía una vaca escondida en un monte de castaña, escondida, y a la mañana la iba a ordeñar para traernos la leche a nosotros. La guerra del 14. Y después quedó sin aparecer. Dopo terminó, pensaba que l'altro vinieron en casa y él no venía. Volvieron todos. No sabía qué pasaba que no venía. Un día Lo daban por desaparecido. mi nonna vio que venía un hombre de la calle con una muleta así arriba al cuello que llevaba. Era mi papá que llegaba, estuvo preso prisionero y no lo largaba. Y él vivía mal porque había de noche o qué sé yo, sentían ruido de aviones o qué sé yo y se tenía que escapar a la montaña. Y la familia quedaba sola, los padres de él quedaban solos, mi mamá y yo era chiquitita. Eso es lo que él cuenta. Yo era chico, viste, imagínate vos durante la guerra, pero vos sabés que tengo un recuerdo, por ejemplo, que tapaban las ventanas con papeles y que justamente mi mamá dice, ¿cómo te podés acordar de eso? Y yo, sin embargo, me acuerdo que ponían los papeles en la ventana. Y entonces pregunté cuál era el motivo y dijeron, no, como había una batería antiaérea ahí en el pueblo nuestro, había una batería antiaérea, entonces había, para que no se viera la luz de noche, que venían a bombardear.
Entonces, dice, había que tapar las ventanas. Después de la guerra, que empezó la reconstrucción, allá estaban, imagínate, trabajaban 10 horas, daban 2 horas al gobierno, ¿viste? Era trabajar. Fue alegría porque dice, vamos a América. No Argentina, América se parlava. Y mi papá dice, pucha, dice, si voy allá, pruebo, dice, voy yo. O sea que vino en el 49, se vino mi papá acá. Fue una reunión, día domenica, de tutti i parenti. Sí. Allá se mangia i macaroni y después a la tarde un amigo agarrado con un camión lo llevaron hasta, tomamos el tren. Se va a trabajar en esa fundición. A los 6 meses que trabajaba ahí en esa fundición, un día el dueño lo manda a llamar y dice, che, ¿qué vas a hacer con la familia vos? El mismo dueño apareció con pasajes, después te lo voy descontando, que papá, pim, papá. Entonces le escribe a mi mamá, le manda los pasajes para que se venga. Y el momento de la partida me acuerdo que nos llevaron con un carrito hasta Génova, porque el buque salía de ahí. Y bueno, partimos de Génova y de Génova ahí fuimos a Nápoles. Nápoles para un día porque tenían, cargaron gente, cargaban cosas, ¿viste? Se abastecieron. A nosotros, porque éramos 5, nos pusieron en una parte media a la orillita, teníamos para ir con una bicicleta en el barco, ¿no? Y una escalera y veíamos con esos tubos, veíamos el mar. Lo único que me acuerdo que me contaba mi mamá y tanto mi papá, que cuando estaban en el barco una noche, una tormenta, mi hermano de 3 años se escapó de la pieza de mi mamá, porque mi papá estaba más lejos aparte, y se escapó de la pieza de mi mamá y se fue solito a la pieza donde estaba mi papá. El viaje era agua y cielo. Yo la pasé bien porque jugaba la carta allá adentro. Porque yo donde estuve siempre tuve amigos. A la bríscola, y hay otro que es parecido al truco, pero no el truco, sí. Y pasábamos el giorno ahí. Mi hermano dormía con mi mamá porque los camarotes tenían nomás 4 y nosotros éramos más, entonces el más chico dormía en la cama con mi mamá. Cuando pasamos el estrecho de Gibraltar, bueno, te imaginas lo que es eso, parecía que nos encerraron todos en los camarotes, porque había una turbulencia terrible. Entonces nos cerraron dentro del camarote a todos, bueno, hasta que pasamos, y de ahí fue a Dakar, al África, que te digo, yo estaba arriba al barco, ¿viste? Y vos imagínate, yo veía todo eso, esos negros, pero negro, era. Y yo nunca había visto. Y le preguntaba a mi mamá, ¿esos qué son? Le digo, si yo nunca había visto, claro. Y de arriba al barco, vos sabés que me acuerdo que les tiraban comida o moneda y sí que se zambullían a agarrar las cosas. Algunos moneda, otros le tiraban comida, así, y se zambullían en el agua a buscar cosas. Y no, de la comida no me acuerdo mucho, lo que sí, cuando era la hora del té, teníamos una mesa para nosotros solos, pero no nos gustaba el té, entonces mi hermano iba y agarraba todas las masitas y las llevaba para comer. De todo comían, pero lo que no podían comer porque cuando el barco empezaba las olas iba así, lo que comían vomitaban. Navegamos ahí hasta Brasil. Ahí se también una trayectoria, pero ahí sí iba sereno, porque cuando cruza el Ecuador es todo sereno, inclusive hacen festejos arriba al barco. Que me acuerdo que uno con un balde de agua puede hacer el bautismo, que lo llaman ellos.
Y uno fue y la mojó mi mamá y yo era chiquito y lo agarré a patada. Que mi mamá siempre me dice, el único que me defendió fuiste vos. Tiraron agua. No, no me tiraron a la cabeza. Vino un capitán que arriba a la ¿Quién te defendió? un poco de agua con balde. ¿Y quién te defendió después? Vos, si me acuerdo esto lo agarró por el pantalón así, y a patada le daba tanta patada de la pierna. Ya cuando estábamos en Río de Janeiro, ahí que paró mucho en Brasil, subían y nos daban banana. Y después mi mamá, para no decirle no las queremos, después las tenía que tirar al río porque no nos gustaba. En Brasil estaban cargando banana. Yo nunca había visto, no sabía lo que era una banana. Y me acuerdo que estaba mirando así y uno me agarró así un coso de banana y me lo da. Claro, porque yo estaba ahí curioseando, ¿viste? Y me da la banana y yo no sabía lo que era. Y voy y le digo a mi mamá, le digo, mirá lo que me dieron. Mi mamá dice, bueno, comelo, me lo peló. Y ahí fue la primera vez que probé la banana. Viajamos 17 giorni. Llegamos el 24 de noviembre, así que había salido 30 días antes. Un mes duró el viaje. Era como un salón grande con todas cuchetas. Y después cuando llegamos a Buenos Aires, que ponen como una cadena, mi mamá, lo que tenía 5 hijos, la hicieron bajar a ella primero, cuando le tocó a ese, porque primero bajaron los del primer piso, después el de segundo y así. Y ahí le pasó mi mamá primero. Y mi hermano 3, cuando llegó a la Argentina cumplió 3 años. 3 años. Y mi hermana 5. Fuimos de una prima de mi papá en Buenos Aires, ahí estuvimos creo una semana. Y cuando ya siamo arrivati a Buenos Aires, había un tío que lo estaba esperando. Y entonces es como vos ves en las películas, ¿viste? De arriba al barco vos estás allá y hay un montón de gente allá abajo que saludan, qué cosas, ¿viste? Y yo el primero que vi a mi papá fui yo, porque también mi padre lo grita y lo vi allá y bueno. Después mi mamá tiene pariente María Susana, así que nos fuimos a María Susana. Y ahí mi papá buscando trabajo, trabajaba ahí con los parientes en el campo, pero después él buscó su trabajo y se vino a trabajar en el campo de Degano. Venía en bicicleta de María Susana acá al Trébol. En esa época, pues es que la gente estaba sentada afuera tomando mate. Yo no sabía lo que era el mate. Y le pregunté a mi papá. Le decía, ¿qué es eso? Y él me dice, esto es argentino, dice. Acá toman mate, dice. Y yo le dije, dice, quería probarlo. Yo que quería probar. Bueno. Entonces, viejo ni sabía, ¿no? El mate ni lo conocía. Entonces le dice, bueno, había un almacén grande en la esquina, mi viejo ya tenía confianza por los cosas, y fue y le dijo que quería tomar mate. Él dice, ¿qué tengo? Dice, el mate, dice, le dio el coso, compró todo el equipo. ¿Y cómo se hace? Y tenés que poner hierba, azúcar y agua caliente. Dice el viejo, dice, a mi mamá le dice, te voy a hacer probar acá el coso. Estaba el agua que volaba de arriba al fuego. Y agarró el viejo una cucharada de azúcar y una cucharada de hierba. Imagínate, le echó el agua, le dijo, más proba. Más que mi vieja cuando probó eso, dijo, más esta porquería, más. Se terminó el mate. Ahí. Bueno, después no pudimos venirnos enseguida porque era justo el 1 de mayo. Entonces mi papá fuimos a un hotel
y ahí dormimos y al día siguiente hizo todos los papeles y nos pudimos venir. Y cuando veníamos llovía y mi papá le decía a mi mamá, no te vayas a creer que vas a estar en una casa como la que teníamos, era de 2 pisos y arriba el granero, al revés de ahora que lo ponen abajo los materiales que cosechan. Bueno, y llovía y cuando llegamos acá, Francisquelo, un tío que ya estaba acá en la Argentina, nos vino a buscar con un fortachín a la estación, pero una lluvia bárbara, eso no me olvido nunca. 3 meses en María Susana, después vinimos al campo Riveri, cerca de la escuelita Campo Riveri, ahí era Degano Maurino, y se separa y Degano, no, este gringo no lo vamos a dejar sin trabajo. Ajá. Fuimos ahí cerca de mi cuñado, al frente, Santa Teresita, que le decían el campo. Y ahí estuvimos hasta... Yo me fui, prácticamente cumplía los 20 años. El tío lo llevaron a Noitingue, provincia de Córdoba. Lo instalamos allí, tuvimos un año más o menos, y después una persona amiga lo vieron trabajar a mi papá, a mi mamá, dice, yo lo voy a llevar a San Lorenzo, que hay mucho trabajo. Y yo ya estaba trabajando en un taller mecánico en Noitingue. Mi papá me llevaba, o mi mamá me llevaba a la escuela, y antes que ellos llegaran donde estaba el caballo, llegaba yo. ¿Por qué? Porque todos los alumnos que había dentro de la escuela se me reían, como yo hablaba. Y yo me iba, yo la miércoles, me iba, sí, me costó mucho. En San Lorenzo me costó conseguir trabajo en la fábrica de tambores, que era el puerto San Martín, al lado de la fábrica de Azugaray. Y quería irse de vuelta. Y resulta que en ese cae Forchino de la Rosa, que había instalado una fundición, pero por falta de conocimiento se le había enfriado todo el material adentro del horno y estaba buscando algún técnico o algo. Y mi papá le cuenta el problema que él tuvo, le cuenta el problema que tenía con la mujer que hice de vuelta. Y entonces él lo convence y le dice, no, es un pueblo, dice, una colonia italiana, dice, son todos italianos, de cosas, dice, y bueno, le dijo, yo me comprometo, le doy casa, le doy coso, le doy el trabajo, el coso, y mi padre dice, antes volverme tantos kilómetros más, bueno, pruebo. Y nos venimos a Las Rosas. Fui taxista, era una época buena, aquella época, te hablo del año 66, 67, no me acuerdo bien, pero había trabajo, no había problema en nada. La gente decía, a mí me saltaron, yo gracias a Dios, los 3 o 4 años que trabajé taxista, nunca tuve un problema. Y después acá Bautista Bocio quería que vendría a hacer la fundición. Ellos habían hecho toda esa instalación, que querían poner un taller, y entonces le hablaron que querían fundir la ordeñadora, porque importaban la ordeñadora, la Surge de Estados Unidos. Nos venimos al Trébol y ahí fue cuando se fundieron, es cierto, hicieron todos los modelos ahí, un tal Insúa de la Rosa, que era muy buen modelista, hicieron todos los modelos de la primera ordeñadora, la fundieron y cuando la puso en marcha, marchaba igual que la otra de coso, y Bautista brindaba con, bueno, mi padre dice que era sidra, pero habrá sido champaña, qué sé yo, destapó una botella. Yo cuando estaba con mis viejos sí hablábamos mucho en italiano, pero después que me casé fui perdiendo. Mi marido se reía porque dice, cuando que nosotros íbamos a visitar a los viejos, me decía, dice, ¿por qué? Dice, cuando vas a visitar a tu papá y tu mamá, dice, vos hablas en italiano.
Y digo, porque uno es una costumbre que teníamos, y entonces yo hablaba en italiano y él decía, ¿por qué vos hablas en italiano? Yo donde aprendí más a hablar en italiano a los 20 años cuando estaba en el campo de Mariani, que estuve 3 meses de peón. Esos viejos hablaban todo el día en italiano. Un día estábamos ahí de la gata y había unos italianos. Pero dice, no habla en italiano. ¿Por qué? Digo, no hablo. Y entonces llamó a una mujer, vino una mujer. Y le contesté todo en italiano, que me quedaron mirando los de acá. Pero empezarlo me cuesta. Nosotros hablábamos furlán, y mis hermanos sí, porque ya habían ido a la escuela ya, pero el que estaba en cuarto acá lo pusieron en segundo, y todo así. Sí, yo lo siento. Ojo, yo la quiero a la Argentina, Yo la quiero, por ejemplo, si vamos a jugar un clásico Argentina-Italia de cosas, voy a hinchar para Argentina, porque soy más argentino que italiano, ¿me entendés? Pero para mí se siente. Tenía una amiga que cuando fui, ahora 70 y pico de años, pero yo soy Mafaldín, me decía, yo soy Mafaldín, éramos íntima amiga, pero yo no me acordaba de cuando era chica. En Italia, ¿vos votaste? Sí, una vez sola, una vez. ¿Para quién votaste allá? Por la democracia cristiana. Lo único que me acuerdo cuando ha habido elección que pasó que antes era el rey y después pasó a la república. Sí, más que decir que todo el pueblo estaba contento porque había cambiado. Cuando escucho algo así, noticias, lo siento. ¿Te sentís argentino, Dino? Una parte, pero no tanto. ¿Te sentís italiano? Más italiano que argentino. Tira, la raíz. Hoy Italia es rica. En el momento era pobre. Hoy es al revés. Italia rica, Argentina pobre. Siempre me hubiera gustado de ir, pero ya ahora con la edad que tenemos ya no. Fuimos un día a Venecia, otro día fuimos donde el campo de concentración, en un pilar así donde estaban todos todo anotado, los muertos de Italia. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en Italia.